Muy bien, estudiantes de Clay 4, bienvenidos a nuestra clase de español. Vamos a continuar aprendiendo y hoy vamos a estudiar, a recordar un poquito más sobre los verbos, que son esas palabras que indican acciones. En todo lo que nosotros decimos, en las oraciones que pronunciamos, siempre vamos a encontrar el verbo que está en la parte que corresponde al predicado. Entonces aquí tenemos estas oraciones. El trabajador desayunó muy temprano. ¿Cuál es la acción o el verbo? Desayunó. El perro de mi vecino es muy manso. El verbo es. El caballo corre velozmente. Aquí el verbo es corre. El salón está cerrado. Está es el verbo. Todas las palabras que indican acciones. Aquí en estos titulares, por ejemplo, dice de una noticia, dice joven empresario es la nueva imagen de Latinoamérica. Es un estado. Entonces los verbos son todas aquellas palabras que indican un estado. Eh, los mejores equipos juegan el campeonato mundial. La palabra juegan es una acción, entonces es un verbo. Entonces los verbos indican estados, acciones. Crece expectativa sobre viajes tripulados a Marte. Es un proceso. La palabra crece es un verbo, corresponde a un proceso. Entonces los verbos indican estados, acciones o procesos. La NASA analiza una nueva misión a la Luna. Aquí también hay un proceso, en este caso es un proceso mental. En el anterior era un proceso de cambio. Llovió durante toda la tarde. Ese llovió es un proceso y corresponde a un proceso natural. Entonces recordemos que los verbos son esas palabras que indican estados, acciones o procesos. Ahora, el verbo, nosotros venimos estudiando ya lo de las partes cómo se forman las partes de la palabra y estudiamos ya lo que es sufijos y prefijos y las partes de la palabra. En este caso el verbo es una palabra variable que se compone de dos partes, lexema, radical o raíz, ya lo habíamos estudiado, que es la parte invariable, o sea, lo que no va a cambiar, y es lo que determina su significado. Y el morfema o terminación, o también llamado desinencia, es la parte que sí cambia, y esa parte que cambia nos indica la persona, si es singular o plural, eso es el número, el tiempo, si es pasado, presente, futuro, y el modo, que es la forma como se dice. Elementos que aportan significado a un verbo. Entonces, por ejemplo, aquí está cantar. Cant es el lexema radical o raíz, o sea, lo que no va a variar. Y estas que están aquí, las terminaciones, es lo que llamamos el morfema. Entonces yo digo cantar, cantaré, cantemos, canten. ¿Sí? Esto me va a indicar, me va a dar indicaciones sobre el modo, el tiempo, el número, la persona que realiza la acción. Entonces, vamos a estudiar hoy los modos del verbo. ¿Y qué son los modos del verbo? Los modos indican la actitud de quien expresa las palabras, de quien está diciendo. Existen tres maneras o tres modos que vamos a estudiar, que es el imperativo, el indicativo y el subjuntivo. Entonces vamos a empezar con el imperativo. El imperativo expresa una orden. Cuando el verbo está en imperativo es como que está dando una orden, una instrucción, una indicación. No hable con el conductor, gire a la derecha, transite por su derecha. Entonces, hable, gire, transite, esos verbos están en modo imperativo. Ahora, el modo indicativo expresa lo que sucede a un sujeto específico. Se usa el modo indicativo. Los hechos se presentan como reales y objetivos. El hablante emplea el modo indicativo en oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. El gran danés tiene un gran tamaño y un carácter amistoso. No asistieron a la cena de despedida. Asistiremos, perdón. ¿Cuándo se realizará la inauguración del nuevo aeropuerto? Realizará. Está aquí en forma de pregunta, aquí está en oración negativa y aquí está en oración afirmativa. Y dice que son hechos reales y objetivos. Ahora, el modo subjuntivo expresa un deseo, una posibilidad o una necesidad. Entonces aquí tenemos, se necesitan jóvenes que tengan conocimientos en inglés. Tengan. Eso es un modo
Subjuntivo. Dice que se utiliza en los anuncios clasificados o en conversaciones cotidianas que giran en torno a temas ideales o sobre planes futuros. Aquí hay otro. Solo trabajaré con estudiantes que sean, se está expresando como un deseo, una posibilidad o una necesidad, que sean hábiles en lenguaje. Quisiera que viajaras conmigo. Entonces el verbo viajaras aquí está en modo subjuntivo. De esta manera hemos estudiado estos tres modos: imperativo, indicativo y subjuntivo. Nos vamos a la actividad de aprendizaje. Les recomiendo tomar sus apuntes sobre este tema explicado. Entonces el primer punto dice: observa la imagen de la derecha. Escribe una oración en cada modo verbal en la que se pide al joven que arregle su habitación. Tiene la habitación en desorden, entonces escribe una oración en la que utilice el verbo en forma imperativa, aquí en forma indicativa, aquí en modo subjuntivo. ¿Y qué le va a decir en la oración? Que arregle la habitación, pero utilizando los verbos cada uno en estos modos que hoy estudiamos. Tercero, responder es algo como de reflexión. ¿En cuál modo verbal es más directo el mensaje? B, si se necesita que el joven arregle su cuarto de manera inmediata, ¿cuál modo verbal crees que es el más indicado y por qué? C, cuando te piden que hagas algo, ¿en cuál modo verbal te gustaría que lo hicieran y por qué? Listo, así hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias por prestar atención, gracias por practicar y ánimo a aprender.